La vez pasada, realizando unas pruebas, me salió un problema, el cual me pareció interesante y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, empecemos. Más o menos el problema trataba de que se quería construir unos gorros para la fiesta, más o menos de forma cónica, de forma de cono, algo como esto, más o menos. ¿Sí? Es decir, es un cono que no tiene la parte de abajo porque es donde se supone que iría la cabeza de la persona que lo utiliza, del niño que lo utiliza. ¿En qué consistía el ejercicio? En calcular qué material, qué cantidad de material en centímetros cuadrados, cuánto material se necesitaba para construir un gorro. Bueno, era para construir 10 gorros, pero vamos a hacerlo construyendo uno solo, ya que pues, multiplicado por 10 nos daría la cantidad completa de material en centímetros cuadrados. O sea, aquí en teoría lo que me preguntan, el área superficial del cono. El área superficial, todo esto, el área, qué tanto material se necesita para construir el área superficial de un cono. Que lo más probable es que no lo conozcamos enfrentarnos a un ejercicio, que tengamos que ir a consultar cómo se calcula de un cono. Pero llegado a que no tengamos esa información de cómo esa fórmula del área de un cono, entonces vamos a ver qué otras herramientas tenemos para poderlo calcular sin tener en claro la fórmula para calcular el área superficial. Nos daban esta distancia que viene siendo la altura inclinada, decía que era más o menos 20 centímetros de altura inclinada, y que el radio, que es, ya sabemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquiera de sus extremos, nos daban que era 5 centímetros. 5 centímetros. Y con esa información queríamos saber entonces cuántos centímetros cuadrados se necesita para construir un cono o construir 10 conos, pues multiplicado por 10 o bueno, la cantidad de conos que pueda tener el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es echar mano de algunos conceptos que de pronto son más fáciles de haberlos tenido en nuestra mente o haberlo aprendido en el momento de desarrollar algo de geometría. Entonces vamos a mirar, trajémoslo como un triángulo. Voy a dibujarlo como un triángulo rectángulo, pero pues puede ser cualquier triángulo realmente. El triángulo, ¿qué partes tiene? Pues tiene, digamos, esta diagonal, pero bueno, vamos a hacer la altura y la base. Vamos a decir, la altura y la base. ¿Por qué me interesa la altura y la base? Porque con la altura y la base yo puedo calcular el área de este triángulo. ¿Cómo lo calculo? Simplemente multiplicando la altura por la base. Y uno dice, bueno, teniendo la altura por la base, yo sé que simplemente es la multiplicación de sus dimensiones. Pero eso no es del todo cierto, ¿no? Porque si yo dejo altura por base, es como si estuviese aquí un rectángulo al cual estoy calculando el área. Entonces, el área de este rectángulo sí es altura por base, pero no necesito la del rectángulo, necesito la del triángulo, o sea, necesito esta área. Pero como podemos ver, este triángulo es un semi-rectángulo. O sea, es la mitad del rectángulo. Entonces, como es la mitad del rectángulo, el área que sí me interesa conocer es la mitad, ya que pues lo parto en dos o lo divido en dos porque es la mitad del rectángulo que se forma. Digamos que esto es más fácil de conocer o como llegar a una conclusión de cómo calcular el área de un rectángulo. Pero acá no hay un rectángulo, o sí. Tal vez sí, ¿no? Si yo cojo y parto acá, partí el cono, lo despegué y lo estiro, entonces voy a tener acá una especie de cono. Una especie de cono ¿de qué? De triángulo, algo así. Una especie de triángulo, ¿no? En donde, pues, esta altura, o sea, esta distancia, pues ya no la conozco, pero sí conozco la altura. ¿Qué es la altura? Pues siempre va a ser los 20 centímetros que ya nos dieron. Ahora, la base. Bueno, ¿y qué relación tiene? Bueno, miremos primero qué relación tiene esto a esto que acabé de explicar acá. Si notamos, al hacer acá, digamos, completar el rectángulo, tengo un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo donde este pedacito, esta área viene siendo exactamente la misma área. Es decir, el área de esta área, que la que necesito, es la mitad del área del rectángulo, que va a tener una altura h y una base, la cual todavía no conozco. Pero si vemos, aquí dibujé un círculo, no es el círculo de la cabeza del muñeco, sino la circunferencia que tiene el cono. Y entonces la circunferencia que tiene el cono es también un poco más sencilla de conocerlo, llegaba el caso de necesitar argumentos para solucionar ese problema. Y entonces la circunferencia, que es el recorrido que hace desde un punto inicial hasta ese mismo punto, el recorrido que se hace, se calcula como 2 veces pi por el radio. Digamos, es una fórmula, pero de pronto es mucho más sencilla aún de recordar algo del cono, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo la base, la distancia que hay en la base de este triángulo, que es el que quiero calcular el área. Recuerda que quiero calcular esta área, o esta área. ¿De acuerdo? Y con eso calcularía qué tanto material se necesita para resolver el ejercicio, para construir un cono. Listo, entonces conozco desde luego ya la altura, es 20, pero ahora necesito saber la circunferencia para saber la base, ya que es lo mismo. Esa circunferencia 2pi por el radio, que dijimos que era 5. Esto en términos de centímetros, lo mismo que aquí la altura son 20 centímetros. Entonces ya tengo los dos argumentos que necesito para calcular el área, que sería la base, 2pi por 5, y la altura, que es 20, el cual ya me lo están dando
en o sea, en el problema. Entonces ahora sí voy a calcular, voy a hacerlo por aquí abajo. Vamos a calcular por aquí abajo el área que me están pidiendo, o sea, el material, va a ser igual a la altura, que es 20 centímetros, por la circunferencia que viene siendo la base, que viene siendo la circunferencia, que es 2pi, 2pi por el radio, que es 5, 2pi por 5 centímetros, y eso dividido 2, ya que es el semi-rectángulo. Dividido 2. Noten que aquí puedo cancelar esto con esto, y entonces el resultado, centímetro por centímetro, nos da centímetros cuadrados, que es lo que nos están solicitando. Por lo tanto, el área va a ser igual, voy a dejar enunciado pi, 20 por 5, o sea, 100 pi centímetros cuadrados. Y ya tenemos la solución de nuestro ejercicio, donde nos dice que necesitamos 100 pi centímetros cuadrados del material que estemos usando, cartulina, digamos. Y así, ahora, pues este pi podríamos convertirlo en 3,14, 16, bla, 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 multiplicar, y nos da una aproximación bastante cercana al material que necesito para que me dé exacto, o muy aproximado. Bueno, entonces ese fue el resultado que nos dio, usando argumentos que no tenían que exactamente ser propios del cono, pero que pudimos llegar a un resultado. Vamos a comprobarlo. Pero antes de comprobarlo, lo que vamos a hacer es tratar de, con lo que tenemos, encontrar una fórmula que sí nos permita calcular el área superficial de un cono. O sea, solo el área superficial sin el área de la base, ya que no tiene la tapa. Entonces, si vamos a desarrollar a tratar de llegar a una fórmula, entonces vamos a tener en cuenta que lo que estoy calculando es el área del triángulo que tiene una base. Voy a dibujar otra vez por acá, lo voy a dibujar acá. El triángulo que queríamos dibujar, aquí que tendríamos como la circunferencia, digamos que esta es la circunferencia, realmente la circunferencia, pero pues, digamos abierta. Y la altura, ya sabíamos que la altura la habíamos llamado h. En este ejercicio, altura en el triángulo, aquí vamos a encontrar, y ahorita lo vamos a analizar, que los libros a la altura diagonal, la altura inclinada le llaman g. La altura inclinada le llaman g, así la vamos a ver en una fórmula cuando la busquemos y la comparamos. Pero por ahora vamos a trabajar con los argumentos que ya teníamos, con las variables que ya tenemos. Entonces, analizándolo, decíamos, pues entonces es simplemente multiplicar, para encontrar el área, entonces multiplicar la altura pues, del triángulo, que le llame h, que viene siendo esos 20. Lo voy a dejar en h, pero ya entendemos que esa no es, digamos, esta h. Y pues fue tal vez un error mío, no error, tal vez no debí llamarle h, porque h viene siendo esta altura. Esta es g. Entonces vamos a cambiar que para nuestro ejercicio tenemos esta g. Aquí vamos a tener g. Entonces, la fórmula que nos quedaría es multiplicar esto que es g por esto que es la circunferencia. Entonces nos va a quedar que el área superficial del cono va a ser igual a la altura, la cual la llamamos g, le cambiamos el nombre porque no es la altura así, sino la altura en diagonal o inclinada, multiplicada por la circunferencia, y la circunferencia es 2pi multiplicada por 2pi por el radio, y eso dividido 2. ¿Cierto? Eso dividido 2. Fíjate que entonces aquí podemos cancelar el 2 y llegamos a la conclusión que el área se puede calcular como g, vamos a dejar pi de últimas, de primeras, entonces como pi por g por r. Y esto es una fórmula aparentemente súper sencilla, ¿no? Realmente es una fórmula sencilla, la cual no conocíamos en el momento de empezar nuestro ejercicio. Por lo tanto, tuvimos que hacer algunas adecuaciones o algunas cosas como para poder resolver el ejercicio, pero eso mismo me sirvió para llegar a la fórmula que los textos, como podemos ver aquí arriba, nos da la fórmula. ¿Sí? Entonces ya, si yo reemplazo en la fórmula que nos da el texto allá arriba, que es esta misma, pues mira, vamos a tener como pi por g, que es 20 centímetros, por el radio, el cual es 5 centímetros. Y eso nos da los famosos, o lo que nos dio ahorita, 100 pi centímetros cuadrados. Entonces ahí estamos viendo que en sí algunas fórmulas, como podemos ver, algunas fórmulas de las figuras como la circunferencia, el cono, el cilindro, si bien no las conocemos porque no las manejemos o no las manejamos, podemos usar circunferencias, triángulos, rectángulos, que sí las manejamos, que sí las utilizamos mucho más para llegar a la fórmula de lo que no conocemos. Bien, espero que haya quedado claro este tema. Pues me parece interesante compartirlo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.